Pues en las charlas republicanas, en la octava charla republicana, hoy estamos con Raúl Canegra. Él es uno de los cronistas del diario Público en Andalucía. Y bueno, pues muchísimas gracias por atendernos en estos momentos todavía de análisis, de ver un poco cómo va o cómo ha quedado, o cómo se perfila el futuro político de Andalucía. Raúl, por favor, haznos una presentación al público de Izquierda Republicana y a los amigos de Izquierda Republicana, una presentación de tu bagaje profesional como periodista en Andalucía. Bueno, yo soy de origen, vamos, yo nací en Asturias, me crié en Asturias, pero llevo aquí en Andalucía ya más de 20 años. Llegué a trabajar a un periódico que hoy no existe, local, en Huelva, o Día de la Información. De ahí pasé al Correo de Andalucía, bueno, una verdadera escuela de periodismo, la prensa local, y ahí hice de todo, ¿no? Y bueno, cuando nació el proyecto de Público en Papel, pues ahí estuvimos, ¿verdad, Gorka? Sí, sí, Y bueno, ahí montamos estuvimos. una delegación en Andalucía dirigida por Antonio Avendaño, estaba también Ángel Munárriz, Olivia Carballar, Alberto Cabello y bueno, y Qué Alicia grandes, qué Gutiérrez. grandes. Y Alicia Qué- Gutiérrez, y bueno, ese sí, éramos el equipo. la Y gran Alicia, sí. ahí estuvimos el tiempo que duró el proyecto. Y Ujú. después, bueno, pues nada, me fui de aventuras por ahí, la voz de Galicia ahí, y bueno, y estuve en Atenas, freelance, también estuve un tiempo en comunicación, bueno, y después regresé a Público de la mano de Ana Pardo, que bueno, me recuperó para la causa, y bueno, y Ujú. aquí estoy desde hace 5 años igual ya, de nuevo en la segunda etapa en Público. Ujú. Y bueno, nada, ahí estamos. Y estas son, bueno, yo he cubierto ya unas cuantas elecciones andaluzas. Yo empecé a hacer política cuando Manuel Chávez, en Andalucía, cuando Manuel Chávez tenía las mayorías absolutas como la que hoy ha sacado Juanma Moreno. Y bueno, conozco, tampoco soy el que más sabe, porque hay muchos compañeros aquí en Sevilla que saben más que yo, y compañeras. Ujú. Pero bueno, yo me defiendo, digamos que me defiendo, Gorka, con la política andaluza y bueno, son unos cuantos años ya Mm. haciéndola, ¿no? Hay que estar especializado, desde luego. Oye, Raúl, Dime. hemos visto los resultados, no han causado excesiva sorpresa a la ciudadanía, pero tú, ¿qué lectura, qué primera lectura, si a bote pronto, harías de los resultados que se han dado en Andalucía ayer domingo? Bueno, hay varios titulares. El fundamental, obviamente, es el vuelco, ¿no? La mayoría absoluta del PP, que si además se le añaden los votos de Vox, pues da un resultado espectacular para la derecha, como nunca se había producido, ¿no? Porque bueno, el Parlamento anterior, cuando inició el gobierno anterior Moreno, eran 59 escaños para la derecha, 50 para la izquierda. Ahora son 58 más 14, pues ahí estamos, ¿no? En 72 escaños para la derecha y la extrema derecha. El primer titular es Juanma Moreno. Juanma Moreno es bueno, una persona que ha aprovechado muy bien la oportunidad que tuvo, que le llegó prácticamente por casualidad inesperada. Él mismo lo reconoció el día de su investidura, que había tenido suerte. Era un hombre que estaba sentenciado en el año 2018. Pablo Casado tenía ya preparado, por así decirlo, disculpadme la expresión, pero tenía preparada la caja de pino, ¿no? En términos políticos. Y él, bueno, él tenía claro que si salía otra vez un gobierno socialista, pues lo tenía muy difícil para seguir. Se produjo la carambola que se produjo, Vox se rompió, Ciudadanos, que había sido socio de Susana Díaz esos años, pegó un giro y decidió entrar en un gobierno con el PP. Esa fue su apuesta estratégica. Estos 3 años y medio, pues lo que ha hecho Ciudadanos ha sido prácticamente servir de absoluta muleta y de entrar en una lógica completa al servicio del PP y de Juanma y del gobierno de Juanma Moreno. Y bueno, ahí está, 0 escaños, ¿no? Ellos no han vendido nunca nada de lo que han hecho cosas, porque Juanma Moreno tiene una paradoja, o sea, hay muchas paradojas con la vida política de Juanma Moreno, pero una de ellas es que fue la primera persona que pactó con Vox en España, ¿no? Vox también es verdad que por una situación, no voy a decir de necesidad, porque nunca nadie tiene la necesidad de pactar con la ultraderecha, pero era verdad que el PSOE había ganado las elecciones, era la primera fuerza y o llegaba a algún tipo de acuerdo o no podía gobernar, ¿no? Bueno, pues decidió pactar con la ultraderecha y en ese pacto había elementos que hemos visto que están, por ejemplo, en Castilla y León, como derogar la ley de memoria histórica, como
el vaya hombre, la censura parental, perdón, que no se me estaba olvidando este asunto, dos cosas que no se han hecho porque Ciudadanos, esto ha sido una influencia directa de Ciudadanos y no se han hecho y Ciudadanos pues se ha olvidado de venderlo, ¿no? No es una cuestión de la cual haya hecho bandera, pero no ha sido el PP, eso ha sido Ciudadanos. Eso también ha beneficiado a la imagen de Juanma Moreno de centralidad, de un hombre centrista, de un hombre moderado. Yo creo que ha habido una influencia que poca gente le reconoce a Ciudadanos, pero ha tenido una influencia en la imagen que Moreno ha logrado trasladar con gran habilidad comunicativa también y bueno, y también pues tomando el control del Canal Sur, ¿no? Quiero decir, aquí, bueno, el Canal Sur es un poder, el socialismo lo ha utilizado durante muchos años como se ha visto en diferentes informes del Consejo Audiovisual, incluso se han producido dimisiones en gente que, director del audiovisual en la época socialista, pues dimitió. Bueno, ha habido todo tipo de conflictos con la cadena pública y Juanma Moreno pues, ha aprovechado también la asistencia que está muy implantada en Andalucía, con unas cuotas de audiencia considerables, y bueno, y ha aprovechado la cadena pública también para sus propios intereses, ¿no? Eso es otro factor que explica esto, ¿no? Y luego él, bueno, la pandemia le ha beneficiado en ciertos sentidos porque le ha evitado, o sea, le ha protegido de sí mismo, por así decirlo, ¿no? La pandemia ha impedido que el PP aplique un programa agresivo o más agresivo de lo que lo ha hecho en estos 3 años y medio de gobierno, ¿no? Quiero decir, todas las modificaciones legislativas han ido en la misma dirección. Las leyes urbanísticas han cambiado radicalmente de lo que eran a lo que son. Hoy permiten una serie de cuestiones que antes no se permitían. Las leyes educativas también han cambiado. Te pongo un ejemplo. Si una ciudad crece o hay un nuevo desarrollo urbanístico en un pueblo, pues antes, con las leyes urbanísticas que había antes de Juanma Moreno, el colegio que debía ubicarse en esa zona debía de ser público. Ahora esto ya no. Si a la Iglesia le interesa construir un colegio en esa zona, lo puede hacer ahora sin ningún problema. También las matrículas a la hora de los distritos también han cambiado, favoreciendo pues eso que ellos llaman la libertad de elección de centro, que no deja de ser una falacia, ¿no? Una entelequia. Y bueno, en el terreno educativo también al cambiar estas leyes se llevó una huelga. Todo eso quedó desdibujado en un segundo plano por su gestión de la pandemia, que ciertamente fue razonable, fue sensata, acorde con los criterios científicos y no escuchó ninguna de las barbaridades que sus socios de Vox, bueno, pues podían llegar a decir, ¿no? Y ahí el hombre yo creo que se ganó una buena parte de los votos que hoy ha cosechado, ¿no? No fue un hombre que molestara excesivamente, fue un hombre que todos en Andalucía nos dábamos cuenta que no tiene ninguna gana de meter a nadie en casa y aún así pues cerraba cuando tocaba, cerraba las provincias, los barrios, las cuestiones y siempre respetuoso con la ciencia, con los técnicos. Bueno, ahí el tipo hizo una gestión razonable. También es verdad que tuvo una oposición que este es otro de los temas, ¿no? Por un lado, tomaron una decisión, tanto el PSOE como Unidas Podemos, de no hacer la misma oposición que está haciendo Pablo Casado y Santiago Abascal a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, de Iglesias en aquel momento, que era Iglesias el vicepresidente, y aquí se tomó la decisión de no hacer ese tipo de oposición, ¿no? Y bueno, pues eso también benefició esta imagen de centralidad, es decir, nadie le echó los muertos a la cara, por así decir, a Juanma Moreno, ¿no? Aquí en Andalucía. Perdona que yo hablo mucho, Gorka, tú me interrumpes, me preguntas lo que quieres. Estabas un poco al hilo del artículo, el interesante artículo que hoy escribes, publicas en el Diario Público respecto precisamente a eso, ese viraje, ese viaje al centro, o sea, esa toma del centro político por parte de Juanma Moreno, que ha sido una de las claves de su éxito electoral de ayer, ¿no? Oye, claro. Te quería preguntar un poco, hablabas un poco de la pandemia y tal, ¿no? De que a él, que en cierto modo le ha dado réditos o le ha dado un cuajo político que ahora mismo le ha servido para golear en estas elecciones, ¿no? Ha sido, parece un poco a la inversa de lo que puede haberle ocurrido al gobierno de progresista de España, ¿no? Que la pandemia bloqueó, en cierto modo, todo un programa de reformas legislativas que en teoría se iban a realizar y que todo el mundo parece coincidir que la pandemia ha jugado en su contra, que han ido siempre un poco con el pie cambiado durante todo este tiempo, lastrados por tantos meses de
bueno, pues de luchar contra un elemento general como era la COVID-19, ¿no? A este señor, a Juanma Moreno, parece que le vino hasta bien políticamente. Ya sabemos que no, ¿no? Pero... A ver, sí, yo creo que eso es uno de los factores. También lo he preguntado a diferentes, o sea, no es una conclusión a la que haya llegado yo solo, ¿no? Yo he preguntado a diferentes actores del panorama político andaluz y hay gente que coincide en este análisis que la pandemia le vino bien para centrar su figura, para ser esa imagen de gobernante para todos que quiere proyectar y que, bueno, hemos visto que a mucha gente ha convencido, ¿no? Yo creo que ahí también hay un factor que luego él utiliza con habilidad, ¿no? Él se apoya en Vox, utiliza 3 presupuestos con Vox. Durante la pandemia pues se produce ese paréntesis en el que él, bueno, ejerce de figura referente, ¿no? Todos estábamos pendientes los viernes de a ver qué decisiones tomaba, qué cerraba, bueno, de todo este asunto. Y él bueno, eso lo ejerció con profesionalidad, digamos, ¿no? Puede Sí, ser que sí, esa sea la sí, palabra, sí. ¿no? Y algunas veces tenía sus dudas de si le iba a producir un desgaste, había alguna ocasión hubo dudas de si salía él o salía su consejero. Bueno, finalmente tomaron las decisiones correctas, tiene muy buenos asesores, su director de comunicación es un tío muy inteligente, el Sebas, Elías, sobre todo, que ahora está con Alberto Núñez Feijóo en Madrid, también es otra persona Sí. muy hábil, con muchísimo olfato político, y le han asesorado, yo creo Lo que muy bien apuntas en en el ese ámbito. artículo, lo apuntas en el Sí, artículo de hoy, lo del... sí, sí. Yo Sí, creo sí. que a ver qué hace ahora Juanma Moreno sin Elías, y que se le va a ir a Madrid 100%, parece, ¿no? Seguirán hablando seguro, pero bueno, ya no lo tiene ahí tampoco de parapeto como lo ha tenido, que esa es otra de las virtudes de Juanma. Juanma ha ejercido también una especie de reinado, ¿no? O sea, quiero decir, el que se comía, por así decirlo, en términos coloquiales, los marrones era Elías y era Juan Marín, el vicepresidente. Ellos dos eran quienes se comían los marrones de gestión, por así decir, que también lo ha sabido, obviamente, y Juanma pues tenía una agenda, pues ahora una fábrica de polvorones, no es que fuera una agenda real, pero casi ha estado muy protegido, lo han llevado en volandas. De hecho, una anécdota de esta legislatura que generó una polémica, luego ya eh, lo hizo una ley para regularlo, pero se sacó de la manga de repente un escudo para sus actos públicos con una corona, ¿no? Entonces ahí hubo chanzas y demás, con eso se quería ser el rey de Andalucía y tal, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que las ha ido resolviendo, ¿no? Y luego yo creo que él, en el último tramo de la campaña, él utilizó muy bien, no sé si él o los votantes andaluces, que ese es el segundo titular que te hablaba al principio, el primero es Juan Moreno, el segundo titular es la irrelevancia de Vox, ¿no? Hemos vivido un periodo desde que Vox precisamente irrumpió en Andalucía, donde ha marcado la agenda de una manera espectacular, donde bueno, no sabíamos nadie cómo actuar frente a ese fenómeno, ¿no? Y resulta que el que al final ha sabido frenarlos ha sido pues un señor de derechas que ha ejercido de moderado, ¿no? Cuando en el último debate electoral el lunes a 5 días de la votación, a 6 días de la votación, Macarena Olona convierte estas elecciones en una especie de referéndum sobre su entrada en el gobierno, pues Juanma Moreno aguanta el órdago. Yo el primer día pensé, hostia, se lo ha comido, perdón por la expresión, No, no, se lo no. ha comido, se lo ha comido Olona Aquí y después decimos tacos. vale, entonces estupendo, Gorka. Entonces yo al principio pensé, se lo ha comido, con esto se lo ha fundido, y resultó que fue al revés. Al convertir Olona en una especie de referéndum, las elecciones andaluzas sobre su entrada o no el gobierno, un montón de personas moderadas que en tiempos podían haber apoyado al PSOE andaluz, bueno, pues decidieron que esta vez el voto útil era votar a A Juanma Juanma Moreno Moreno. a Juanma Moreno, que venía trabajando en ese perfil centrista, que en mi opinión, pues Inma Nieto lo retrató muy bien en el debate, la candidata de por Andalucía, cuando le dijo, usted es educado, yo soy educada, pero la moderación no está en nuestros gestos como seres humanos, sino en las decisiones políticas que tomamos, ¿no? Sí, Y sí. como te venía diciendo, todas las decisiones políticas de Juanma Moreno y de su gobierno han ido en esa dirección. La bajada de impuestos que tan cacareada por el gobierno es una bajada de impuestos que favorece más a las rentas más altas. Es que hemos hecho una bajada de impuestos a 4 millones de andaluces. Vale, sí, en rigor sí,
pero a un tío que gana 20.000 le has bajado 50 euros y a un tío que gana 50.000 le has bajado 2.000 euros. Sí, sí, Entonces, sí. esa bajada de impuestos es una bajada de impuestos regresiva, ¿no? O sea, Claro, de claro. derechas, para entendernos, ¿no? Sí, 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 sí. Y así es Sí. con todas las medidas. Dime, Gorka. Sí. Yo, una de las preguntas, al hilo un poco de lo que estás comentando, parece que se ha retratado el escenario de cara a las próximas elecciones generales y demás, ¿no? Ese frente, digamos, vamos desde la izquierda, hay que parar desde la izquierda a la ultraderecha, se ha quedado retratado por segunda o por tercera vez de que la izquierda no puede parar a la derecha. Quien para a la derecha es a la extrema derecha, quiero decir, es la propia derecha. O sea, Juanma Moreno lo ha dejado claro. Puede ser una elección o esta es una elección al margen de la elección, de la organización, de la generosidad, de la unión, de la suma, etcétera, etcétera, etcétera. Esta elección puede ser una elección crucial de cara a lo que viene dentro de un año, en el próximo año 2023. Yo creo que sí, yo creo que de Andalucía la izquierda puede extraer varias lecciones, ¿no? O sea, no se puede ir a las elecciones, en mi opinión, en el estado en que fue la izquierda. O sea, a 20 días de las elecciones no sabíamos qué oferta electoral iba a haber a la izquierda del PSOE. No lo sabíamos. Esa es la realidad. Se hizo una confluencia a última hora donde además Podemos no llegó al registro. Ahí uno escucha versiones de todas partes, cada uno barriendo para casa, por supuesto, pero bueno, el hecho es que Podemos no entró en esa coalición en términos jurídicos. Eso generó una polémica que arrastró pues ya prácticamente hasta la entrada en campaña de la coalición, pues lo que es una división, lo que es una ausencia de proyecto, cuando además, que tú hablabas con todos ellos y en el 95% de las cuestiones políticas todos opinan lo mismo, ¿no? Entonces, desde fuera, sí, uno no deja de sorprenderse, ¿no? De esta cierta, no sé cómo llamarlo, ¿no? De este no darse cuenta de que si se hace un proyecto de unidad se tiene que hacer en serio y se tiene que hacer antes y se tiene que trabajar antes. Yo entiendo que hay unas desconfianzas, de esto sabes tú mucho más, Gorka, porque que yo, pero yo entiendo que hay unas desconfianzas que vienen desde hace muchos años. Se intentó unir y de hecho, si obvias todo esto que te estoy contando de la coyuntura, el hecho es que hoy en Andalucía hay una herramienta política que se llama Por Andalucía, en el que está Más País, en el que está Podemos, en el que está Izquierda Unida, está también ECO, está también Alianza Verde y está también Iniciativa del Pueblo Andaluz. Pero Más País, Podemos e Izquierda Unida no habían estado nunca juntas. De hecho, una de las razones por las que Rejón se va ¿no? decide irse es por el tema EU, ¿no? Y, Bueno, pues mm, aquí existe sí, sí. esa coalición hoy. Tenemos una coalición que tiene 5 diputados, un grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía. Yo creo que no es menor eso en las condiciones en las que se ha ido. Hay una pequeña, cómo llamarlo, pero bueno, un pequeño ejemplo de que, bueno, de que se puede unir. Ahora, si tú en Andalucía has llegado a trompicones, como lo has hecho a las puertas de las elecciones, la lección que tienes que aprender es, ya que te he conseguido en Andalucía juntar a Más Países, ahí ya Podemos, en el resto del país te vas a ser capaz de conseguirlo y te vas a ser capaz de conseguirlo de otra manera. Veremos a ver qué pasa, porque claro, Podemos al no estar en la coalición, pues se ha desvinculado bastante en términos emocionales de ello. Y por ejemplo, no ha dado una rueda de prensa de valoración, ha dicho que la valoración la hace Izquierda Unida. Bueno, ahí yo creo que hay lecciones que aprender, no sé Sí, si serán capaces de aprenderlas. en las redes sociales, hoy, durante el día de hoy, se está viendo, bueno, pues a militantes de Podemos cómo están criticando un poco la situación por no tenerle tan en cuenta a Podemos desde el primer día en estas elecciones, ¿no? Por ahí están llevando las críticas y tal. Sí, sí, Claro, sí. ahí tienen asuntos que resolver entre ellos y yo Mm, entiendo que es difícil, que hay muchas cuestiones ahí, pero si tú lo que quieres es hacer un proyecto mayoritario, una oferta seria para los ciudadanos, que los ciudadanos piensen que pueden resolver sus mm, problemas. Pues bueno, yo creo que este es otro factor que también ha favorecido a Moreno, no solo en la izquierda del PSOE, el PSOE también ha perdido que 4 años, primero estado de shock, perdiendo el gobierno, no sabiendo cómo comportarse en la oposición y después, bueno, pues con las peleas internas que derivaron unas primarias
que produjeron un relevo en la dirección del partido. Susana Díaz que perdió esas primarias, las ganó Juan Espadas. Juan Espadas bueno, pues era alcalde de Sevilla y dejó de ser alcalde de Sevilla hace apenas 8 meses, ¿no? También ha tenido poco tiempo. Esa es otra de las cuestiones que también han beneficiado a Moreno, y a la hora de esa persona moderada que lo que quiere es estabilidad, que no quiere a Vox, dice, ¿a quién voto yo aquí para tener claro, el patio tranquilo? ¿No? Voy a claro. votar al PSOE de Juan Espadas, que podría haber sido una opción para una persona con ese planteamiento. Me dice, ¿yo cómo voy a votar a Juan Espadas? Esto está fatal, no lo conoce nadie, las encuestas le dan que pierden, además a la izquierda hay un lío que no vea. Dice, bueno, pues yo al final, ¿a quién voto? Pues a Moreno. Yo creo que Moreno se ha aprovechado de esa, no sé cómo llamarlo, de esa dejación, no sé si llamarlo a tanto, no sé si llega a tanto, pero sí desde luego a esa querencia por discutir hasta la última coma que existe en la izquierda, ¿no? Como en También esta ocurrió, frase. también ocurrió en Madrid, ocurrió, ha sido calcao, prácticamente calcao. Tenían un candidato, el Partido Socialista me refiero, un candidato que personalmente, intelectualmente es muy potente, como Gabilondo, muy potente, es una persona muy formada, que da gusto escuchar una tertulia con él, pero no tuvo gancho político, ellos lo sabían perfectamente frente a una máquina de, digamos, del espectáculo mediático como es Díaz Ayuso, ¿no? O sea, y se lo merendaron, o sea, se merendaron a toda esa parte a base de griterío y de palabras vacías, ¿no? O sea, es un poco, fue la táctica que se utilizó aquí en Madrid. Por cierto, hablando del Partido Socialista, a lo largo del día de hoy, las reuniones de las ejecutivas se han producido, las primeras valoraciones y tal. Me llama sorprendentemente la atención que Espadas ha pedido confianza para una segunda oportunidad de disputarle a Moreno Bonilla un futuro dentro de 4 años, la posibilidad de un gobierno en Andalucía. Y paralelamente a esto es la falta de autocrítica por parte del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo interpretas tú esta actitud ante unos resultados bastante pobres? Yo creo que hay dos maneras de entender esto. Una, asumiendo toda la responsabilidad y dimitiendo. Se lo han preguntado en la rueda de prensa si iba a dimitir y él ha dicho que no va a dimitir, que lleva poco tiempo, que él ha sido elegido para unas primarias y que él va a seguir, porque además ya le salió bien una vez. Él ha recordado lo que pasó cuando él llegó a la alcaldía de Sevilla, donde bueno, pues el hombre, el hombre fue arrasado por Juan Ignacio Zoido en aquel momento, que se llevó 22 concejales, un resultado histórico, y él, bueno, aguantó el tipo ahí. En aquel momento Susana Díaz fue quien le defendió, paradójicamente, las paradojas que tiene la política, y bueno, él aguantó también, él ejerció su labor de oposición y después, 4 años después, pues por muy poquitos votos, parece que no recuerdo bien, pero no sé si fueron 1.200 votos, logró bueno, ser alcalde con una alianza con las fuerzas de izquierdas y demás, ¿no? Bueno, le salió bien esa vez y él cree que le puede salir bien esta vez. Veremos a ver qué sucede. Lo cierto es que no es una cuestión de Juan Espadas. Si nos ponemos a analizar el PSOE de Andalucía, pues esto viene desde muy lejos, ¿no? De hecho, 2008-2012 es el tope máximo de votos y a partir de ahí pues se inicia un descenso y, bueno, hay gente que habla de pérdida de olfato del PSOE, de pérdida de instinto de supervivencia del PSOE de andaluz. Yo creo que al final lo que se ha producido estos años es una pérdida de credibilidad, un proyecto que terminó agotado, primero por la mancha de la corrupción, que bueno, Los efectivamente seres y tal. Sí. los ERES, pues es un factor que bueno, Mm. el PSOE consiguió una prórroga, por así decirlo, renovándose con Susana Díaz. Bueno, Susana Díaz tuvo 5 años de presidenta y bueno, se embarcó en una aventura para conseguir la Secretaría General del partido, el liderazgo del partido a nivel nacional, que le salió mal, y como era la presidenta de la Junta y había estado en eso, bueno, pues llegó a la hora de votar los andaluces también, pues tuvieron eso en cuenta, ¿no? Es una Claro, mezcla de factores, 37 años de gobierno, muchas decisiones, siempre los sí. mismos, un caso de corrupción potente con 2 expresidentes nada menos que condenados. Bueno, todos esos son factores
que están ahí. La crisis de Lehman causó destrozos muy importantes en Andalucía, las tasas de paro llegaron al 30 y pico por ciento y bueno, el PSOE ahí lo intentó, pero bueno, no pudo conseguir sacar esto adelante por numerosos errores propios, ¿no? Yo creo que eso es Hoy, así, ¿no? Raúl, hay una cuestión que nos llama, bueno, en Andalucía, pero también en Madrid o en el País Vasco, en Galicia o en Asturias, en tu tierra, en cualquier sitio. Por lo menos, se empiezan a escuchar voces de cómo la clase obrera, o por lo menos eh, las clases más desfavorecidas, que más requieren los servicios públicos, que más necesidad tienen de su fortalecimiento, son capaces de inclinar el voto, de inclinar su voto hacia posiciones políticas que defienden justo todo lo contrario. Hoy en Madrid hemos visto cómo Díaz Ayuso ha decidido ya taxativamente que 20 de 37 urgencias primarias las cierra definitivamente. Cómo la gente, que es la que necesita esos servicios públicos, vota a la derecha y sobre todo la pregunta también me gustaría que me dieras tu punto de vista en qué tiene que hacer la izquierda para poder vender eso. O sea, es decir, nosotros somos la garantía de que si ustedes necesitan o quieren servicios públicos de garantías y fuertes, hay que votar a posiciones progresistas. Yo creo que hay ahí tres cosas, a ver cómo te lo explico, te lo resumo, porque es un tema muy complejo esto. Es muy Pero complejo, sí. yo creo que hay tres cosas. Primera, cuando gobiernas, gobernar en efecto como tú dices. Muchas veces lo hemos visto, sobre todo con gobiernos del PSOE, que, bueno, pues en términos, igual en un menor nivel de intensidad, pero en términos filosófico-políticos, pues no han gobernado mimando los servicios públicos. El deterioro de los servicios públicos, de hecho, en Andalucía fue otro, de la sanidad sobre todo, fue otro de los factores que contribuyó a la caída del PSOE, a la pérdida de voto y de credibilidad en muchos sectores de Andalucía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si tú eres un gobierno de izquierdas, tienes que actuar como un gobierno de izquierdas. Luego hay otro que yo creo que también que estamos en un marco en el que igual me voy demasiado lejos, ¿no? Pero la caída del muro provoca como un movimiento del eje, ¿no? Si cuando existía el muro de Berlín, igual digo una barbaridad, pero cuando existía el muro de Berlín había como dos sistemas, ahora solo hay uno. Y en ese sistema único, bueno, pues lo hemos visto, por ejemplo, aquí con el impuesto de sucesiones y donaciones, lo vivimos con Zapatero con el impuesto del patrimonio, el eje de lo que es de izquierdas y de lo que es de derechas ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas y también hay una cierta prosperidad en determinados sectores sociales y unido a ese mal funcionamiento, regular funcionamiento o un funcionamiento que no cumple con las expectativas y objetivos que tiene el ciudadano, pues lleva a un ciudadano a hacerse seguros privados y de alguna manera a derechizar y a entender que el mundo pues también puede funcionar así, ¿no? Yo creo que hay una parte de eso, no sé si he logrado explicarlo, pero Sí, creo que sí, hay sí, perfectamente. un cóctel complejo que afecta a los barrios obreros, a las clases trabajadoras, que si tienes pues 1.200, 1.300 euros, 1.500 euros y dices, bueno, me pago 45 euros de 50 euros del Sanitas o del seguro privado que sea y me ahorro el ir al centro de salud que me tienen ahí esperando y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es un error, yo creo que lo de la sanidad pública es un asunto capital para la izquierda y hay que pelear ahí, pero bueno, yo creo que vivimos un poco en ese mundo. Y luego también hay un tema O con el sea, tema del voto obrero. es una guerra, eso que tú estás contando que es muy interesante, pero es como una pequeña guerra perdida, parece. O que por lo menos, como decía, no me acuerdo ahora del nombre, es una guerra que en el caso de la izquierda la está perdiendo. O sea, el Yo creo tema que sí, yo creo que de los la marcos, tendencia, ¿no? Sí, sí, sí. yo creo que aquí lo hemos visto, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones, ¿no? Moreno, o sea, en Andalucía cuando llegaba a gobernar Moreno, el impuesto de sucesiones solo lo pagaban quien heredaba más de 1 millón de euros. Moreno se carga ese impuesto estrictamente para millonarios. De hecho, yo publiqué un titular así, ¿no? Sí, sí, Moreno, sí. Moreno pues eso, le quita un impuesto a los millonarios, porque es que es exactamente así lo que hizo, ¿no? No le penaliza en absoluto, porque
claro, la gente, el marco este de que tú trabajas durante muchos años y entonces tú le quieres dejar una herencia a tus hijos y por qué tus hijos van a tener que pagar, pues ese es el marco que nos venden, ese es el marco que nos creemos los trabajadores, cuando después este impuesto a quien verdaderamente beneficia es a quien hereda unas grandísimas cantidades de dinero, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, hay otro ejemplo, Juanma Moreno en el debate puso un ejemplo que también afecta a las donaciones. Dice, alguien, una persona que quiera donar 50.000 euros a su hijo. Bueno, yo el dato no lo tengo aquí ahora delante, pero lo busqué en su momento y claro, eran poquísimas las familias andaluzas que eran capaces de darle 50.000 euros a su hijo, ¿no? Quiero decirte, habrá gente Sí, que lo sí. tenga, por supuesto, ¿no? Y bueno, y esa gente pues han trabajado para ello y yo no entro ahí, ¿no? Pero sí entro en que el marco en el que nos han convencido a todos de que ese impuesto es malo y entonces pues, ese impuesto hay que acabar con él y que es malo para todos. Y estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la falta de progresividad, después ese es un impuesto que, bueno, que contribuye mucho a la igualdad de oportunidades, al equilibrar familias. Bueno, ahí hay un debate que la izquierda ha perdido claramente, o está perdiendo, no digo que no lo vaya a ganar al final, pero ahora mismo el marco es claramente beneficioso para este tipo Sí, de son, pensamientos anti-impuesto, anti... yo- ahora, con Yolanda Díaz, por ejemplo, con toda la cantidad bueno, de éxitos que ha tenido al frente del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, pues una reforma laboral que protege muchísimo más que la ley, el Estatuto de los Trabajadores que en funcionamiento con el Partido Popular de 2012, ya lo ha revertido en gran parte a favor de una justicia laboral, ¿no? En cierto modo, todo el tema relacionado con los ERTES, o sea, han sido éxitos por parte de la izquierda alternativa o transformadora que no le han pasado, no ha tenido resultados en los votos, primero en Madrid y después en Andalucía. Es curioso, A ver, ¿no? yo sí pienso que Yolanda tuvo un efecto de revulsivo en la campaña. En la campaña de por Andalucía eh, había mucho nerviosismo hasta que apareció ella, ¿no? Ella estuvo 4 días aquí en campaña, con varios actos en varias provincias y bueno, eso fue un revulsivo claro y evidente, ¿no? Yo no sé qué pensarme bien de esto. Yo creo que efectivamente Yolanda Díaz ha recuperado una cuestión capital, fundamental el que tiene que tener un proyecto de izquierdas, que es el materialismo, ¿no? Al final la izquierda siempre, o los movimientos de izquierda, ¿de dónde vienen, ¿no? ¿De dónde surge? Pues surge de las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras y de las clases más desfavorecidas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la izquierda durante muchos años, ¿no? También la ha favorecido por esta cierta prosperidad en la que parece que era un espejismo, ¿no? Vivimos cuando cayó Lehman, ¿no? Pero en esta cierta prosperidad, ¿no? Zapatero eliminando el impuesto del patrimonio, bueno, pues ahí andábamos en una cierta no sé cómo llamarlo, pero un cierto realidad virtual que no se correspondía con lo que realmente estaba sucediendo, bueno, pues que lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que Yolanda acierta de lleno recuperando para la izquierda y entre los argumentos de la izquierda todo esto que tiene que ver con las condiciones materiales de vida de la gente, ¿no? Y bueno, lo que hizo con los ERTES durante la pandemia y bueno, yo creo que hay unas políticas acertadas que ahí es donde volvemos al marco en el que estamos, ¿no? No sé si se entienden muy bien en algunos lugares, ¿no? Pues entonces, Porque, hilando un poco con lo que hablabas al inicio de Moreno Bonilla, de ese gran equipo de asesores que tiene, de grandes gurús comunicadores entre los que se rodeó para, bueno, pues en cierto modo dulcificar su imagen, etcétera. Eso es quizá lo que parece que empieza a faltar un poco en la izquierda. O sea, ese es, no sé, te pregunto. sí, a ver, no lo sé, sí, o sea, claro, este es un gobierno que si lo piensas ha hecho muchísimas cosas, ¿no? La ley de eutanasia, Claro, los claro. ERTE, la reforma laboral es la primera reforma a favor de los trabajadores en muchísimos años, una concertación social. Bueno, ahí hay un montón de elementos muy positivos. Ahora, ¿cómo se vende eso? ¿Cómo se capta eso? Yo creo que volvemos al terreno abonado durante muchos años
por este cierto individualismo, este cierto, eso, de si yo tengo un seguro privado, si yo tengo un coche, este cierto consumismo, si yo, ¿no? Yo no sé, esos valores colectivos de protección, ¿no? Que tú puedas hacer, que tú, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, ¿no? Yo valoro un montón, o sea, la sanidad pública, la educación pública, no tienes que pagar por Claro, eso, entonces claro. te puedes ocupar de, yo esto me parece Pues ya la básico. estás pagando, ya la pagas con Claro, tus bueno, la pagas impuestos. con los Los impuestos, impuestos, claro, claro. correcto, no, Sí, no, sí. correcto, la pagas con tus impuestos. Entonces, este copago yo, quiero decirte, pero bueno, Sí, vivimos sí, en este sí. mundo del negocio, es lo que hoy se lleva y los planteamientos políticos que venden eso, lo venden como ¿no? El superate a ti mismo, la cultura del esfuerzo, si te esfuerzas puedes El conseguirlo, y emprendimiento. la recompensa es un seguro privado, ¿no? Sí, sí, sí. Perdóname la ironía, Gorka, No, pero no, parece no. que hay un poco de ese tipo de pensamiento, ¿no? Y luego, otra cosa que te quería decir, el tercer elemento que te decía con este tema complejo, creo también que es que a ver, hay diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, Ángel Munari lo ha publicado en Infolibro, yo he leído alguna pieza suya, sobre dónde se abstiene más la gente. Y parece que se abstiene más la gente en los lugares donde hay rentas más bajas, ¿no? Yo esto lo he vivido, habrás vivido tú también, Gorka, como periodista, ¿no? Gente que lleva en el paro mucho tiempo y ve tú hablarle del sistema a un tío que lleva igual 8 años en el paro y que no ha parado de inventar, ¿no? Y te dirá, sí, sí, el sistema, Sí, entonces, yo creo que hay una cierta desesperanza en muchos sí. barrios, en muchos lugares. Por ejemplo, yo lo veía en el Polígono Sur, si te fijas los datos de votación, me parece que la abstención en el Polígono Sur, que es el barrio más deprimido de Sevilla y uno de los más con menor renta de toda España, pues la abstención ya alcanza el 90%. Fíjate. Te vas a... Sí, dime. Santiago Albarrico escribía también el otro día un artículo que hablaba precisamente de quién se abstiene y hablaba lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? De gente sin recursos, o sea, gente que no tiene absolutamente nada, que son muchas personas, ¿no? También Es es verdad que este curioso, ¿no? gobierno ha implantado el ingreso mínimo vital. Tampoco yo sé si eso lo ha implantado del formato correcto, pero yo también escucho muchas quejas y Sí, gente yo que no le llega. no le Y llega, esa es no le llega. otra de las cosas que venimos Tarde, hablando de la eficiencia de los servicios públicos. Si tú pagas los impuestos, si tú tienes eso a mano, lo que quieres es que funcione bien. Si tú creas un servicio, un derecho que no funciona bien, pues igual, claro, la gente acaba diciendo es que esto no funciona bien. Y como ya has generado la necesidad, pues hay una empresa que dice, yo te lo ofrezco a un módico precio. Entonces, bueno, pues venga, como tengo un pequeño excedente, porque ya me he hecho a mí mismo y soy un sí, auténtico sí, crack, sí. pues entonces pago y demás, ¿no? A Bueno, ver, veremos a ver qué ver, sucede, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo que hacer de la izquierda, desde luego, de recuperación de esos valores y de los marcos, y no sé muy bien cómo si lo supiera Gorka. si me ponías ahora mismo, lo patentabas Claro, y y me hacía un seguro privado. te y te Es comprabas un broma, coche más grande. es broma, bro. Es broma, Oye, no, pero para ir terminando, Raúl, que sé que te tienes que ir ahora ya, rapidísimamente. Esto, ¿qué 4 años así, en líneas así rápidamente, qué 4 años se espera en Andalucía ahora mismo? ¿Qué 4 años se abren ahora para Andalucía? Moreno tiene dos opciones, o implantar su programa al 100% o hacer lo que dijo que iba a hacer, que era gobernar para todos. Y si va a gobernar para todos, pues tiene que más o menos, pues no te voy a decir seguir en la misma línea que hasta ahora, pero en mi opinión debería favorecer más la educación pública, la sanidad pública. No está eso en su programa está, bueno, pues esto de la libertad de elección, en la sanidad bueno, pues ahí sí Juanma Moreno, aunque ha hecho conciertos sanitarios, ya ha desviado muchos millones de euros ahí sí que Juanma Moreno lo tiene un poquito más claro. Ahí por ejemplo, ahí hay una cuestión que la izquierda no fue capaz de hacer en muchos años de gobierno del PSOE, que es el Hospital Militar de Sevilla, por ejemplo. Él consiguió ponerlo en marcha. Ahí hay una serie de cuestiones en sanidad que yo tengo mis dudas sobre las verdaderas intenciones del presidente, ¿no? En educación tengo menos dudas, en el tema de impuestos tengo menos dudas, y luego ahora es verdad que ha habido muchísimos fondos europeos, ha habido muchísimo dinero, se han roto las reglas de los techos de gasto, y con lo cual Juanma Moreno ha tenido muchísimo dinero
dinero para gastar, ha contratado 20.000 sanitarios, después dejó de contratar a 8.000, lo mismo en profesores, un montón de plazas públicas. Quiero decir, veremos a ver con sus bajadas de impuestos, cuando vuelva el tema del equilibrio presupuestario, a ver cómo gobierna y quién paga el pato de esas bajadas de impuestos, ¿no? Tiene dos caminos, uno el de la moderación, que es el que ha venido siguiendo, y el de seguir en esto, y otro que es el de implantar su proyecto al 100%. Veremos cuál toma. Yo creo que de ahí dependerá mucho esto. Ir a izquierda, pues a recuperar la conexión con la calle, recuperar la sintonía y a ir poco a poco trabajando en esta pedagogía de que el objetivo no es hacerte en seguro privado, sino que funcione bien tu centro de salud, ¿no? Oye, Raúl, ya última pregunta. Como esto es un canal republicano, con los resultados de Andalucía, ¿la república parece un poco más lejos o no? ¿O no influye? ¿La monarquía se refuerza? No lo sé, eso no estaba en el ajo, pero Juanma Moreno es una persona ciertamente monárquica. Oye, Raúl, que muchísimas gracias por Gracias, habernos Gorka, atendido, gracias a ti. por nada, y esta conversación. Hemos aprendido un poco más de la realidad de Andalucía contigo, Raúl. Muchísima suerte en los próximos meses y en los años, y nada, y fuerza para recuperar Andalucía. Pues nada, muchas Por lo gracias, menos para la Gorka. justicia social y para que todo el pueblo andaluz, pues trabajador y entregado, pues viva mejor, ¿no? Pues sí, totalmente. Vale. Totalmente, Gorka. Un Un abrazo. abrazo, un beso grande. Raúl, muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta Chao, luego. chao, Cuidarse. Chao. chao, chao.